Hola, muy buenas noches. Yo soy el doctor Roberto Concepción. Soy cardiólogo del Hospital Tipreca, la Clínica Las Condes, y miembro del Departamento de Insuficiencia Cardíaca y del Comité de Educación Continua de la Sociedad Chilena de Cardiología. Tengo el gusto de compartir este webinar con el doctor Franco Appiani, quien es cardiólogo del Hospital Tipreca, Clínica Vespucio del Instituto Nacional del Tórax. Y hoy partimos una serie de charlas, webinar, como se llaman ahora, que recorre la insuficiencia cardíaca desde distintos departamentos de nuestra sociedad. Partimos por el departamento de prevención, pero vamos a tener charlas junto con el departamento de electrofisiología, el departamento de cirugía y el departamento de insuficiencia cardíaca para abordar algunos temas de esta enfermedad. Así que los próximos jueves vamos a tener a esta hora una cita con este webinar. En el día de hoy partimos la primera charla compartiendo con nuestros colegas y amigos del Departamento de Prevención Cardiovascular de la Sociedad Chilena de Cardiología, y la primera charla o presentación, en este caso un caso clínico, lo va a hacer la doctora Denise Lama. Denise es cardióloga del Hospital Tipreca, la Clínica Las Condes, y es la actual presidenta del Departamento de Prevención de la Sociedad Chilena de Cardiología, especialista en cardiología preventiva y riesgo cardiovascular. Así que la doctora Lama nos va a presentar un caso clínico, y tengo que hacer algunas advertencias logísticas. Al final vamos a tener la discusión en conjunto, después de que la doctora Acevedo dé su charla. Las preguntas y respuestas, por favor, en el icono que dice preguntas y respuestas, no en el chat. Y ahí vamos a estar canalizándola junto al doctor Appiani y vamos a tener la discusión al final. Doctora Lama. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Concepción, doctora Appiani. Voy a compartir ahora la pantalla para empezar con el caso clínico. Hoy día, bueno, yo voy a presentar un caso clínico que es un paciente que nosotros vemos habitualmente en la consulta, y en realidad este tema de la prevención para la falla cardíaca es un temazo para nosotros, porque lejos es uno de los objetivos de nosotros cuando hablamos de prevención. Así que voy a partir con el caso. Ella es una señora de 68 años, tiene antecedentes de obesidad desde los 25 años, fumadora activa, hace 45 años, antecedentes de diabetes tipo 2 hace 15, hipertensa hace 18. Además tiene antecedentes familiares, un hermano fallecido a los 64 años de un infarto, y una hermana que ya tiene un triple bypass aorto coronario a los 60 años y además es diabética. Esta es la típica paciente que se presenta a la consulta cardiológica habitual nuestra. Ella en febrero del 2013 consultó por un cuadro de angina a esfuerzos moderados. Previamente había sido asintomática. En ese momento ella se encontraba en tratamiento con los fármacos habituales que vemos nosotros, con atenolol 50 miligramos al día, amlodipino 2,5 miligramos al día, aspirina, atorvastatina 20 miligramos al día, metformina de 500 miligramos 3 veces por día, glibenclamida 5 miligramos al día, y salmeterol fluticasona como inhaladores orales, ya que la paciente presentaba cuadros obstructivos bronquiales habitualmente. En la consulta, el examen físico, la paciente en ese momento presentaba un ritmo regular, un cuarto ruido apical sin cadencia de galope, tenía un soplo sistólico apical 2 de 6 sin irradiación axilar, estaba hipertensa, 170 con 95 de presión, una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto a pesar de estar con atenolol. No tenía signos de insuficiencia cardíaca claros, sin ingurgitación yugular, y tenía edemas leves maleolares bilaterales que se habían atribuido al uso del amlodipino. Estaba sobrepeso con 81 kilos con un IMC de 34. En ese momento se le solicitó estudio, dentro de lo que destaca en sus exámenes de laboratorio, una glicemia de 210, una hemoglobina de 8,9, un colesterol que estaba elevado en 239, con un LDL de 114, estaba, acuérdense, en tratamiento con atorvastatina, triglicéridos 240 y HDL de 36.
una hemoglobina de 12, una creatinina normal, función renal normal, tenía un ProBNP que no estaba tan elevado para la edad, 7,25 un poco, y tenía un poco de proteinuria, 150 miligramos en 24 horas. El electro que se le solicitó en ese momento mostraba que tenía, perdón, un bloqueo completo de rama izquierda, se mantenía en ritmo sinusal. Se le solicitó un ecocardiograma, en ese momento su ventrículo estaba con una leve hipertrofia excéntrica, no estaba dilatado, sin alteraciones segmentarias de la contractilidad, una fracción de eyección normal, una insuficiencia mitral leve, una dilatación moderada de la aurícula izquierda y cavidades derechas normales. Muy típico de ver en pacientes hipertensos de larga data. Y ahí en el test de esfuerzo se pesquisó una isquemia silente porque hizo un infradesnivel del ST de B4-B6 con más de 2 milímetros a 50 watts, que era una carga no muy alta. Por esa razón se decidió estudiar y finalmente en junio del 2013 se le hizo una coronariografía y una ventriculografía. La ventriculografía mostraba un ventrículo izquierdo no dilatado con una pequeña disquinesia apical, con una fracción de eyección similar a la del eco, en 52%, pero sí tenía enfermedad coronaria, tenía una oclusión de la arteria descendente anterior media, una estenosis del 60% de la arteria circunfleja y una estenosis del 60% distal de la arteria coronaria derecha. En ese momento se intentó hacer una desoclusión de la arteria coronaria descendente anterior, perdón, pero fue frustra. Por lo tanto, la paciente fue dada de alta con terapia médica, se optimizó un poquito su terapia, se mantuvo la mayoría de sus fármacos y se agregó enalapril 5 miligramos cada 12 e isosorbide para el manejo un poquito de la angina. La metformina se subió a 850 miligramos 3 veces y ella había estado antes con 500 y el resto del tratamiento igual. La paciente se tomó una radiografía de tórax posteriormente que estaba normal, así que siguieron con el tratamiento. Ella estuvo asintomática hasta marzo del 2015 con esa terapia, hasta que empezó nuevamente con una opresión retroesternal asociada a disnea ya de moderado esfuerzo, y ahí en ese momento se le hizo un nuevo ecocardiograma que mostró que tenía una fracción de eyección ahora reducida, y se cambió el atenolol por bisoprolol, por su febra reducida, y se le agregó espironolactona 25 miligramos al día. Se le pidió una nueva coronariografía por esta disminución de su fracción de eyección y mostró que había progresado la aterosclerosis con un 80% de estenosis de la arteria circunfleja y un 80% de estenosis ahora de la derecha distal, y por supuesto la descendente anterior seguía ocluida. Se le planteó la resolución quirúrgica dado los antecedentes de la paciente, pero ella lo rechazó, por lo tanto se le hizo una angioplastía que se llama de rescate o paliativa, donde se hizo una angioplastía de la circunfleja y de la coronaria derecha sin problema. Se intentó nuevamente abrir esa descendente anterior, pero también en ese momento fue frustro. Ya en diciembre del 2018, la paciente evoluciona con un deterioro clínico franco, disnea de esfuerzos leves, ya en capacidad funcional 3, con signos clínicos de progresión de la insuficiencia cardíaca, predominantemente de extremidades inferiores. Le modificaron nuevamente su terapia, aumentaron el bisoprolol a 5 miligramos al día y le agregaron furosemida en ese momento. Le cambiaron la glibenclamida por un inhibidor selectivo de la SGLT2, la dapaglifosina, 10 miligramos al día. Se le solicitó dentro del estudio un SPECT miocárdico que evidenciaba ya una dilatación biventricular con una fracción de eyección muy reducida ahora en 19%, con un defecto fijo de la perfusión apical irreversible anteroceptal con una isquemia de menos del 10%, por lo cual se decidió en ese momento en una reunión clínica hospitalizar y se le puso un DAI con un resincronizador. El 2019 la paciente evolucionó algo mejor, pero siguió fumando, dejó de tomar los fármacos, la dapaglifosina, y la furosemida solamente se la tomaba de forma intermitente porque no quería orinar tanto cuando salía o cuando iba a la casa de amigas o familiares. En marzo y en noviembre del 2019 fue hospitalizada por insuficiencia cardíaca y en ambas oportunidades fue por falta de adherencia a la terapia, se le reinstauraba la terapia, en alguna ocasión se le agregó terapia con milrinona, respondió por tiempos cortos, transitorios, y en julio del 2020 del año pasado la paciente contrajo el COVID y hizo una neumonía por COVID, pero falleció finalmente por la insuficiencia cardíaca descompensada secundaria a esta.
Así que la pregunta de este caso es, ¿se pudo haber prevenido la insuficiencia cardíaca en este paciente y quizás el desenlace fatal secundario a una infección respiratoria? Ahí doy el pase al doctor Appiani. Bueno, muchas gracias, doctora Lama. Aprovecho de saludarlos a todos, gracias por la invitación. Muy bien presentado el caso y, bueno, es lamentable y es lo que creo que habitualmente nos vemos enfrentados, que es la historia natural ya de la insuficiencia cardíaca. Y claro, nadie se cuestiona mucho qué hacer cuando el paciente ya llega con síntomas y fracción de eyección reducida, pero tal vez nos falta un poco pensar qué podemos haber hecho cuando inició la primera consulta a esta paciente con todos los factores de riesgo cardiovasculares que tenía. Así que para eso tengo el honor de presentar a la doctora Mónica Acevedo, que ahondará más en el tema de prevención de insuficiencia cardíaca. La doctora Mónica Acevedo es cardióloga, trabaja en la División de Enfermedades Cardiovasculares, Red Salud UC Christus, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y directora de Fundación Sochicar. Por favor, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación, al comité de prevención más bien, y por pedirme este tema. Yo, sin embargo, como no nos pusimos de acuerdo en el caso, porque así abarcábamos un poco más dentro de lo que uno se puede prevenir en la insuficiencia cardíaca, me voy a dedicar fundamentalmente a la insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular izquierda, pero no isquémica. Pero podemos discutir en preguntas y respuestas, en el fondo, algunas características importantes de este paciente, porque hay muchas que se comparten entre lo no isquémico y lo isquémico. Estos son mis conflictos de interés 2019-2021. Y vamos a lo que nos convoca. La prevalencia de insuficiencia cardíaca aumentará en un 46% desde el 2012 al 2030 en Estados Unidos, que es donde hay estas estadísticas. Es por ello que el screening de insuficiencia cardíaca es fundamental. Es fundamental para realizar la identificación precoz de aquellos pacientes que están en riesgo de insuficiencia cardíaca o con insuficiencia cardíaca ya establecida. Esto porque se ha demostrado que el inicio de la insuficiencia cardíaca puede ser retrasado, puede ser prevenido a través del tratamiento de los factores de riesgo que son modificables. Sin embargo, existen muchas barreras para desarrollar la prevención de la falla cardíaca de parte de los pacientes que no entienden la enfermedad. Es tremendamente difícil explicarle lo que es la insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada. Barreras de la enfermedad que se presenta de manera distinta, tenemos distintos fenotipos, y también de la falta de herramientas de screening de riesgo de insuficiencia cardíaca o de un protocolo ordenado de screening que puedan seguir todos nuestros colegas. En este sentido, entonces, con la pregunta, ¿podemos prevenir la insuficiencia cardíaca? Y claro que sí, la respuesta es sí. La insuficiencia cardíaca es atribuible a la exposición de varios factores de riesgo que son modificables durante nuestra vida. Se definen 4 etapas en ella, que va de la etapa A a la etapa D, siendo la etapa A la que solamente existen factores de riesgo, a la etapa D, que es la insuficiencia cardíaca avanzada. El aumento de la mortalidad, sin embargo, para que ustedes sepan, se ha producido fundamentalmente del paso de la etapa A a la B y de la etapa D a la C. Por ello, es crítica la intervención para prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca desde una etapa asintomática, como es la A y B, a la sintomática, que es de la etapa C en adelante. Es decir, hoy día nos estamos refiriendo nosotros con la doctora Lamas fundamentalmente a lo que es la etapa A en riesgo de insuficiencia cardíaca, donde en etapa A hay factores de riesgo, pero no hay patología estructural, y en la etapa B que hay, en el fondo, una alteración de la estructura en el corazón, pero sin síntomas aún de insuficiencia cardíaca. Y para empezar, preguntémonos cuál es la prevalencia. Y aquí yo muestro un diapositivo de Mariel Jessup, que lo presentó ella en un congreso de insuficiencia cardíaca,
está la etapa A, y en rojo y en verde la etapa B, que en el fondo entre los dos congregan a más del 75, casi 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo podemos prevenir, porque son etapas asintomáticas. Pero por ser etapas asintomáticas, ¿tienen menor riesgo? No, vamos a ver que no es así. La mayoría entonces de los adultos mayores en la comunidad se encuentran en riesgo de insuficiencia cardíaca y por lo tanto ustedes que están viendo a estos pacientes pueden prevenirla. Sin embargo, estar en estas etapas asintomáticas no es gratis. Y no es gratis porque vean aquí, tenemos insuficiencia cardíaca, la incidencia o la muerte, y tenemos que acá la etapa A y la etapa B, que tienen muerte e incidencia por hospitalización de insuficiencia cardíaca, de manera tal de que etapas asintomáticas no son, podríamos decir humildemente, asintomáticas totales en cuanto a tener eventos cardiovasculares. Los tienen, a pesar de ser asintomáticas, entre comillas. ¿Podemos prevenir la insuficiencia cardíaca? Veamos. Tratemos de ver si existe alguna estratificación de riesgo. Y aquí yo voy a nombrar dos puntajes de riesgo. Primero, el llamado PCP, Heart Failure, que es el Pooled Core Equation to Prevent Heart Failure. Es un puntaje a 10 años, sexo y edad específico. Nos dice y nos indica la incidencia de insuficiencia cardíaca basado en más de 30.000 personas de 30 a 79 años, con 7 poblaciones con largo seguimiento de diversas razas y localización geográfica. Tiene excelente calibración y discriminación y se podría usar en el caso individual y en poblaciones. Y todos lo podemos usar y esto se puede bajar desde teléfonos inteligentes o desde el computador. Este es el cuestionario para que ustedes lo vean y este cuestionario entonces nos va a decir, por ejemplo, a 10 años, 9,5% de tener insuficiencia cardíaca o 7,8% de tener insuficiencia cardíaca. Otro puntaje que se usa bastante es el WATCH-DM, que este es para insuficiencia cardíaca en diabéticos. 10 variables, esto fue basado en más de 800 pacientes del estudio ACCORD, mide incidencia de insuficiencia cardíaca, el riesgo medido es a 5 años y también cuenta con una buena calibración y discriminación. Y abajo tenemos que podemos tener un riesgo muy bajo hasta muy alto de insuficiencia cardíaca con aquí parámetros que son muy fáciles de medir en la práctica clínica, de manera tal de que podemos hacer esto, la respuesta es sí. Veamos ahora otra estratificación de riesgo, ahora con biomarcadores, electrocardiograma o ecocardiograma, usando ProBNP. Esto es una clase de recomendación 2A cuando lo hacemos como screening de insuficiencia cardíaca, es decir, esto se aplica como 2A en pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, etapa A y etapa B. Y la evidencia viene del Stop Heart Failure con más de 1.000 pacientes y del Pontiac. La medición de estos biomarcadores condujo a la intervención temprana, por ejemplo en el Stop Heart Failure y en el Pontiac, del grupo en que se estaba midiendo el ProBNP versus el grupo en que no se estaba midiendo. Y en el grupo en que se midió, esto previno el desarrollo de insuficiencia cardíaca o bien la muerte cardiovascular o la hospitalización. Con el electrocardiograma, muy fácil también, y no lo hacemos en la práctica clínica. La duración del QRS se asocia a estructura y funcionalidad del ventrículo izquierdo y riesgo de insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes adultos medios, mayores de 40 años, o en adultos mayores. Y vean acá datos del estudio MESA, en que ustedes tienen acá, si el QRS es mayor de 100, este paciente tiene una sobrevida libre de insuficiencia cardíaca que es mucho menor, de manera tal de que también nos sirve. Por último, el ecocardiograma sirve para prevenir insuficiencia cardíaca que lo pidamos, y acá tenemos pacientes con indicación 1C, pacientes en que se sospecha, es decir, etapa A y etapa B, en que se sospecha podemos hacer un ecocardiograma. También lo podemos hacer si un paciente tiene un electrocardiograma que es anormal, o bien tiene un ProBNP que es alto, que apoya en la realización de un ecocardiograma. Eso sí, que hay que tener en cuenta lo siguiente, muy importante,
que el screening con ecocardiograma no ha demostrado mejorar los outcomes clínicos de insuficiencia cardíaca, ni tampoco los outcomes cardiovasculares. Así que, ojo, no podemos pedir más de lo que da el examen. Entonces, ¿podemos prevenirla? La respuesta es sí. ¿Cómo? Por los factores de riesgo modificables que están relacionados con la incidencia de esta enfermedad. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Son la hipertensión, 2 veces más insuficiencia cardíaca en el hombre, 3 veces más en la mujer. La obesidad, 3 veces más insuficiencia cardíaca. Fibrilación auricular, 3 a 4 veces. Enfermedad renal crónica, diabetes, enfermedad coronaria, como nos dijo la doctora Lamas, infarto, sedentarismo y finalmente, lo que carecemos en Chile, una vida saludable. Veamos si esto se da en la práctica. Y aquí tenemos un estudio de Groningen en the Netherlands, y ustedes ven que en este estudio PREVENT, ¿cuáles fueron los factores de riesgo más importantes? Obesidad, 2 veces más, hipertensión, infarto al miocardio, fibrilación auricular y diabetes. Vale decir, importantes factores que son todos prevenibles. En otro diapositivo ahora, comparando hombres y mujeres, top 1, hipertensión en hombres y en mujeres. Top 2, fundamentalmente tabaco en hombres, pero también tabaco en mujeres. Top 3, enfermedad coronaria en hombres sobre todo, y compartiendo aquí el 4 y el 3, en mujeres, obesidad. Y finalmente, la diabetes. Pero existen algunos factores de riesgo olvidados a considerar en la prevención de insuficiencia cardíaca, que hoy día, sobre todo en que tenemos que hablar más de la mujer, porque somos las olvidadas, tenemos los siguientes: síndromes hipertensivos del embarazo, enfermedades inflamatorias sistémicas, lupus, artritis reumatoide, antecedente familiar, diabetes gestacional, tener el virus de la inmunodeficiencia adquirida, terapias oncológicas en la mujer fundamentalmente, cáncer de mama, apnea del sueño e hígado graso. Y por favor no olvidarse que esto también podemos, con estos factores de riesgo, prevenir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Hablemos entonces cuáles van a ser las estrategias preventivas sobre estos factores de riesgo para disminuir la incidencia. Primero, una dieta saludable y vida saludable, a través de lo que se llama la salud cardiovascular ideal, o como lo dicen los americanos, the Life's Simple 7, que son perder colesterol bajo, comer mejor, perder peso, moverse, manejo de la hipertensión arterial, manejo del azúcar y dejar de fumar. La vida saludable, con una vida ideal, es decir, con una salud cardiovascular ideal, aquí ustedes pueden ver. Estos son estudios, es un diapositivo de los estudios MESA, en que en blanco, en negro y en chinos, en todos, tener una salud cardiovascular ideal con los 7 factores en perfecto estado, nos da una mínima incidencia, como lo vemos acá donde dice óptimo, de insuficiencia cardíaca. En este estudio, la frecuencia de insuficiencia cardíaca en el grupo que tenía pésima salud cardiovascular ideal, desarrolló 5,9 por 1000 personas años de insuficiencia cardíaca, comparado a los que tuvieron 6 y 7 factores ideales, que fue de 0,6 por 1000 personas años. Y cuando vemos cuál es la sobrevida libre de insuficiencia cardíaca, vemos que la mejor sobrevida libre de insuficiencia cardíaca fue para la salud cardiovascular óptima, ideal, con 6 a 7 factores. Entonces, en otro estudio, probabilidad de vivir sin insuficiencia cardíaca, para salud cardiovascular ideal, una reducción del riesgo relativo de insuficiencia cardíaca de 55, mejor que tomar un IECA o un ARA2. ¿Qué pasa con la actividad física y la incidencia de insuficiencia cardíaca? Y este es un estudio en mujeres posmenopáusicas del estudio HUI. ¿Y qué nos dice este estudio en más de 130.000 mujeres? Nos dice que hacer actividad física más de 17 metros por hora en una semana, que es hacer bastante actividad física, reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca en un 35%. Pero no se amarguen, solo caminar en el tercer tertil
indica una disminución del 28%, esto ajustado por todos los otros factores de riesgo, de manera tal que a moverse. ¿Qué pasa ahora con la obesidad? La obesidad hoy día es una de las principales gestoras de insuficiencia cardíaca, como era la paciente, la doctora Lamas. La obesidad, acá pueden ver que en hombres obesos y en mujeres obesas, acá tenemos para insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada, imagínense, muy importante aumento en insuficiencia cardíaca, HFpEF. ¿Qué pasa ahora con los obesos, tanto hombres como mujeres, pero principalmente hombre obeso? HFrEF, mucho más incidencia en insuficiencia cardíaca en hombres obesos, también en mujeres obesas, pero aquí los hombres la llevan para HFrEF con obesidad. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos intervenir en la obesidad? Y la respuesta es sí. Y este es un estudio precioso, que categóricamente dice que el bypass el bypass gástrico, en este caso, versus un estilo de vida intensivo saludable, produjo un 46% menos de progresión e insuficiencia cardíaca en Suecia. Y esta es la casuística más grande de pacientes que hay con bypass gástrico comparado con un estilo intensivo de bajar de peso en más de 25.000 pacientes. De manera tal de que esto se ha demostrado que servía. Nuestros amigos cirujanos tenían razón. Y lo importante de esto es que la probabilidad de falla cardíaca en relación al peso perdido se mantiene y va aumentando de acuerdo a aumentan los kilos perdidos. ¿Por qué la obesidad nos lleva a falla cardíaca? Inflamación sistémica, resistencia a la insulina, disfunción coronaria microvascular, remodelamiento miocárdico. ¿De qué estamos hablando? De casi lo que es la cardiomiopatía diabética. Es la cardiomiopatía del obeso, que nos va a dar hipertrofia ventricular izquierda y rigidez miocárdica. Pero veamos ahora un gran factor de riesgo, que es la hipertensión, el top one generador de insuficiencia cardíaca hoy día. Primero, acá tenemos datos en mujeres, porque ahora hay que dar datos en mujeres. Tenemos en mujeres posmenopáusicas, la hipertensión, factor de riesgo atribuible, casi en el 50% de las hipertensas para HFpEF, insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada. Para HFrEF, también la hipertensión, el factor de riesgo atribuible, 45 a 50%, más importante en mujeres, como también lo es en hombres. Hipertensión arterial, entonces, como mensaje, principal factor de riesgo atribuible para insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasa hoy día? El control de la presión se asocia a menor incidencia de falla cardíaca. ¿Y podemos controlar la presión? Sí. Y es por ello que todas las guías actuales se recomienda una meta de menos de 130/80 en pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca. Vale decir, en pacientes que son asintomáticos para insuficiencia cardíaca. Los resultados de estudios con antihipertensivos, estos son metaanálisis, han dicho que se puede prevenir el 52% de los eventos de insuficiencia cardíaca con un buen tratamiento de la hipertensión. Este es un metaanálisis con estudios como el STOP, el estudio SHEP y el estudio CIS European, muy antiguos, pero muy antiguos, con beta bloqueadores, con diuréticos, con nitrandipino, con drogas súper baratas por lo demás, que ven que una reducción de la presión arterial disminuye el riesgo relativo de insuficiencia cardíaca entre un 30 a un 50%. Ahora veamos, ¿con qué drogas los beta bloqueadores para insuficiencia cardíaca sirven? Y en este estudio se muestra en el beta bloqueador en contraste con diversos medicamentos, por ejemplo en el estudio LIFE contra losartán, el estudio ASCOT, también aquí con amlodipino y con una estatina, etc. ¿Y qué es lo que se vio? Se vio acá que el odds ratio era de 1. ¿Qué quiere decir eso? Que los beta bloqueadores son eficaces para prevención de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, no son mejores que bajar la presión con cualquier medicamento. De manera tal de que usted lo puede hacer con beta bloqueador, con diuréticos o con IECA.
En el estudio SOLVE 1992, en el estudio SOLVE en pacientes asintomáticos, pero con fracción de eyección reducida, vimos que el enalapril era mejor que el placebo. Y en el estudio HOPE, pacientes de alto riesgo cardiovascular, incluyendo diabéticos, el ramipril redujo la insuficiencia cardíaca un 9% versus el placebo un 11%, de manera tal de que otro IECA mejor que el placebo. Pero la hipertensión tenemos que se produce en distintas etapas. Y aquí miremos este diapositivo de este paper que es muy bueno, salido en JACC por el doctor Messerli, en que tenemos disfunción diastólica, no hipertrófico, lo primero en presentarse en la enfermedad, enfermedad hipertensiva cardíaca. Después vamos a tener hipertrofia ventricular izquierda, y después vamos a ir avanzando, insuficiencia cardíaca preservada e insuficiencia cardíaca con fracción sistólica reducida. Entonces, ¿son importantes estos hallazgos estructurales? Y la respuesta es sí. Aquí ustedes pueden ver cómo la falla cardíaca va aumentando, es decir, aumenta la prevalencia de insuficiencia cardíaca, de acuerdo, aumenta también en el fondo la masa ventricular izquierda. Entonces, ¿esto es gratis? Es decir, la hipertrofia ventricular izquierda da lo mismo que nos digan que tiene una hipertrofia ventricular izquierda leve, no da lo mismo. Ustedes vean, remodelamiento macrovascular, disfunción microvascular, fibrosis miocárdica, y después viene ya el remodelamiento excéntrico y finalmente la falla cardíaca con fracción sistólica reducida que vemos. Pero la hipertrofia ventricular izquierda, que de repente decimos, tiene una hipertrofia ventricular izquierda, no es gratis, es nociva, pero se puede tratar y puede regresar con todos los medicamentos que usamos habitualmente en el tratamiento de la hipertensión. Obviamente que acá tenemos los ARA2 y los IECA como mejores medicamentos. Pero no todos los antihipertensivos son iguales en su propiedad de prevenir la insuficiencia cardíaca. Y acá el estudio ALHAT demostró la importancia de la clase de antihipertensivo para prevenir la insuficiencia cardíaca. Ojo, doxazocina en ALHAT aumentó el riesgo de insuficiencia cardíaca 2 veces más versus la clortalidona. Y el desarrollo de insuficiencia cardíaca en ALHAT fue menor con clortalidona, seguida del lisinopril, un IECA, y después al final el amlodipino. Esto se replicó en un estudio, en un metaanálisis del doctor Verdecchi en Italia, que en 31 estudios, metaanálisis, en pacientes en riesgo de insuficiencia cardíaca, demostró que el IECA disminuía un 21% la falla cardíaca, la progresión. Pero los IECAs, ojo con esto, no fueron superiores a diuréticos ni beta bloqueadores. Sin embargo, los bloqueadores de canales de calcio en este tremendo metaanálisis, comparado con otras drogas, se asoció a 18% más riesgo de insuficiencia cardíaca, de manera tal de que el amlodipino queda al final. ¿Importa cuánto bajamos la presión, la magnitud de la baja de la presión en la insuficiencia cardíaca? Y claro que importa. Y esto lo demostró el estudio SPRINT, con una meta menor de 120 versus 140, redujo en forma significativa los eventos de insuficiencia cardíaca descompensada y de muerte. Sin embargo, algo que mostró también el SPRINT, aquí, todos los eventos por insuficiencia cardíaca los disminuyó en un 33%, de manera tal de que importa reducir más la presión arterial. Veamos una palabra, una diapo de prevención de insuficiencia cardíaca ahora con sacubitril valsartán, que también es un antihipertensivo. En el estudio Paradigm Heart Failure se demostró categóricamente la disminución de la hospitalización por falla cardíaca y la muerte cardiovascular. Sin embargo, el estudio con sacubitril valsartán también se dedujo y se sacaron otros estudios que han sido generadores de hipótesis, como es en este diapositivo, el remodelamiento reverso por sacubitril valsartán.
y el remodelamiento reverso se puede predecir el pronóstico de la insuficiencia cardíaca con fracción sistólica reducida. Y vean acá, en la línea azul tenemos HFrEF tratada con ARNIS, menos left ventricular end diastolic volume, mejor fracción de eyección, menor volumen de fin de diástole indexado del ventrículo izquierdo, menor pro-BNP, es decir, el sacubitril/valsartán también nos puede ayudar a prevenir el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Y vean en este hermoso estudio que se ve el grado de insuficiencia mitral en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción sistólica reducida. El sacubitril/valsartán redujo la insuficiencia mitral leve, la insuficiencia mitral moderada también la redujo, y redujo la insuficiencia mitral más moderada severa y la severa. Es decir, una buena droga para prevenir. Ahora, finalmente, veamos la prevención de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes. Y la diabetes imparte un riesgo de insuficiencia cardíaca que va de un 37 a un 47%. Y se ha comprobado que la diabetes puede producir daño directo del miocardio y se presenta con distintos fenotipos. Un fenotipo primero de disfunción microvascular coronaria con insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada, restrictiva, con modelamiento concéntrico y disfunción diastólica. Y después la muerte miocitaria que resulta en una insuficiencia cardíaca con fracción sistólica reducida, con una cardiopatía dilatada y con remodelamiento excéntrico. Veamos acá por qué se produce esto en la diabetes. ¿Por qué la diabetes y el síndrome metabólico llevan a insuficiencia cardíaca? Fundamentalmente porque en todos existen factores de riesgo: dislipidemia, hipertensión, obesidad. Ya vimos esos factores de riesgo. Alteración de todo el aparato neurohormonal, del eje renina-angiotensina, aumento del tono simpático, que van a dar en el fondo como protagonistas de lo que es el resultado, la falla cardíaca, la disfunción microvascular, la enfermedad coronaria, la hipertrofia ventricular izquierda. Cuando nosotros vemos un paciente diabético, ese paciente diabético tiene el 100% de glicemia, insuficiencia cardíaca, sobrepeso, obesidad, insuficiencia cardíaca, dislipidemia, también se ha relacionado a insuficiencia cardíaca, y finalmente hipertensión. Y hay que tratar todos estos factores de riesgo. Todos, desde la glucosa, y preocuparse de que el paciente cumpla con un menos de 7%. ¿Por qué? Porque también las complicaciones microvasculares son importantes. Y también es importante la glucosa y el control de la glicemia para la cardiomiopatía diabética, que también depende de la glicemia. Tratar la hipertensión, tratar el LDL con estatinas, que puede prevenir también en algunos estudios el avance de insuficiencia cardíaca, y la dieta y actividad física. ¿Qué pasa con los antidiabéticos? ¿Es razonable usar metformina? Sí, en diabéticos en riesgo de insuficiencia cardíaca o con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, las sulfonilureas dan mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, así que la paciente, la doctora Lanas, mal. La insulina ha sido más bien neutra en estudios randomizados en insuficiencia cardíaca, pero en estudios observacionales la insulina da más riesgo de insuficiencia cardíaca. Aumento el riesgo con rosiglitazona y pioglitazona, no a las glitazonas. Con respecto a los GLP-1 análogos, no tienen impacto en riesgo de insuficiencia cardíaca en diabetes, pero si la insuficiencia cardíaca es con fracción sistólica reducida, no se aconseja, ya que da peores outcomes. Y finalmente los DPP-4, no usarlos en pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca, sobre todo sasagliptina. Entonces, ¿por qué el monito decía primariamente usar los SGLT2? Primero, porque ya lo dijimos, la hipertrofia ventricular izquierda no es gratis, y la hipertrofia ventricular izquierda en población diabética se encuentra en un 30% de los pacientes diabéticos, incluso en aquellos que no tengan hipertensión. Ojo con lo que dije, hipertrofia ventricular izquierda sin hipertensión en diabetes. Segundo, y SGLT2
nos va a ayudar a prevenir la hipertrofia ventricular izquierda, la alteración microvascular, lo vamos a ver, la disfunción diastólica y disfunción sistólica, que es la que predomina en la miocardiopatía diabética. Por lo tanto, prevención de insuficiencia cardíaca. Y acá tenemos los estudios de la evidencia. El estudio EMPA-HEART con empaglifosina en 6 meses, regresó la hipertrofia. Hubo una regresión de hipertrofia en 6 meses, y en el DAPA-LDH con dapaglifosina hubo una reducción de la hipertrofia ventricular en 12 meses. De manera tal de que la primera razón por la cual tenemos que usar un SGLT2 en diabetes por regresión de hipertrofia ventricular izquierda y remodelado ventricular izquierdo. Pero también lo tenemos que usar, ¿por qué? Porque los ISGLT2 van a producir disminución del edema intersticial que se produce en la diabetes, pero no a través de una restricción, o podríamos decir una disminución del volumen intravascular, sino que va a ser con una pequeña reducción del intravascular, a diferencia de lo que hacen los diuréticos, que disminuyen mucho el intravascular, y al disminuir mucho el intravascular, disminuyen el flujo que le está llegando al pobre riñón, de manera tal de que razón 2 por qué usar SGLT2 reducen el volumen intersticial con cambio mínimo en el volumen plasmático efectivo y sin tanta taquicardia. Razón 3, mejoría del metabolismo energético. Y acá tenemos cómo cambia el metabolismo energético del corazón que está fallando, con una baja oxidación de la glucosa, con un bajo uso de cetonas, a que con un SGLT2 aumenta la oxidación de la glucosa, aumenta también el uso de cuerpos cetónicos en el miocardio y reduce la oxidación de los ácidos grasos. De manera tal de que con un SGLT2 podemos ir de una etapa preclínica de la enfermedad, incluso en la diabetes y en la insuficiencia cardíaca, hasta que tenemos la enfermedad clínica en que vamos a disminuir eventos, como lo demostró el DAPA Heart Failure y el Emperor Reduced. Evidencia de beneficio, entonces, esto se demostró en muerte y hospitalización de falla cardíaca, y ojo, esto se demostró en pacientes con diabetes, pero también con solo factores de riesgo y sin diabetes. Otra importante razón es que disminuyen los outcomes renales, y sabemos que los outcomes renales son un factor de riesgo para tener insuficiencia cardíaca. Y finalmente, los ISGLT2 reducen la fibrosis miocárdica. Y miren este hermoso estudio de Subo Verma, en que demuestra que hay menos alineamiento en el fondo de las fibras de colágeno, dispersión, cuando se usa un ISGLT2, con lo cual demuestran que hay una disminución de la fibrosis intramiocárdica y por lo tanto disminución y probablemente prevención de HFpEF en pacientes con insuficiencia cardíaca. Finalmente, quiero decir que hace 2 o 3 días se dan a conocer los resultados del estudio Emperor Preserve, pacientes de insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada, que salió positivo para disminución de eventos de hospitalización por insuficiencia cardíaca en estos pacientes. El primer medicamento en poder disminuir los eventos en este tipo de insuficiencia cardíaca. De manera tal de que tenemos muchas formas de prevenir la insuficiencia cardíaca con fracción sistólica reducida fácilmente, dedicándose a la cardiología preventiva, aunque ustedes no lo crean. ¿Y cómo prevenir la insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada? Bueno, lo mismo, y no olvidándose en la mujer de los factores relacionados al embarazo, la inflamación y enfermedades inflamatorias, y también las enfermedades de diabetes gestacional. En una frase, la insuficiencia cardíaca no se hace esperar. Mientras antes intervengamos, es mucho mejor. Por eso que no hay que esperar pasar a la etapa C. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu excelente charla. Nos queda claro que el mejor tratamiento, obviamente, de la insuficiencia cardíaca como política de salud en un país es la prevención, obviamente.
porque cuando ya el paciente está como el de la Denise al final de la etapa, ya no hay mucho que hacer. Así que yo quisiera ir canalizando un poco las preguntas del chat, que son varias, pero quisiera partir un poco por el caso clínico de la doctora Lama, porque ese caso clínico está puesto, digamos, del mundo real. Eso que el paciente usaba atenolol, hay muchas preguntas ahí de por qué usaba atenolol, glibenclamida, un test de esfuerzo en bloqueo de rama izquierda, o sea, cosas del caso clínico que a mí me parece interesante porque eso es lo que uno ve en la práctica habitual. Lo primero quiero enfocarme un poco en la parte de los medicamentos que usaba la enferma, especialmente hay mucho ahí en el chat del uso del betabloqueante, el atenolol. Claro. A ver, este caso clínico a mí me llegó en la etapa ya de insuficiencia cardíaca. El manejo inicial fue toda una historia que tuvimos que rastrear. Justamente lo puse por eso, porque hay harta cosa en el manejo de esta paciente que uno ve en la práctica habitual, como usted dice, doctor Concepción. O sea, también es mucho de lo que está disponible en el sistema público, como lo que decía la doctora Acevedo, o sea, la paciente estaba con glibenclamida, ya un fármaco que claramente a ella no le beneficiaba por nada, y con atenolol estuvo la paciente desde antes de que uno la conociera. La paciente estaba siendo tratada en el sistema público y atenolol se le daba para manejo de la hipertensión. De hecho, era uno de sus tratamientos para la hipertensión y estaba sin IECA o ARA2 en el momento en que ella empezó a debutar con los síntomas. ¿Ya? Así que eso era algo bastante llamativo. Por supuesto, no es el manejo que nosotros hacemos acá, especialmente nosotros que trabajamos en la parte preventiva o los que somos ya cardiólogos, pero sí es el manejo que a nosotros nos encontramos bastante frecuentemente en la práctica habitual. Y claramente, una vez ya avanzada la insuficiencia cardíaca, hubo un cambio del atenolol cuando la paciente ya presentó una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a bisoprolol, pero también un poco el cambio que se le hizo fue una terapia más bien insuficiente, o sea, se le hizo una reducción mínima, se le agregó un poco de espironolactona, y lo otro que yo creo que quizás se están preguntando el caso, que fue por eso que lo puse también, a la paciente se le indicó la empaglifosina, o sea, perdón, la dapaglifosina, pero la paciente la dejó de tomar. Y yo lo puse en específico porque eso nos pasa mucho. Los pacientes uno se los indica, muchas veces uno parte con la muestra médica, pero también hay un tema que a veces pasa que los pacientes por un tema de costo dejan de tomarse los fármacos. Y ahí también está el trabajo de la prevención y el trabajo en lo que es la adherencia terapéutica. También nos pasa mucho, que también lo mencioné en el caso clínico en cuanto a la terapia, que la paciente estaba con furosemía, pero la deja de tomar muchas veces a la semana porque no quiere orinar tanto. Y yo me imagino que todos acá en el panel nos ha pasado que los pacientes lo dejan porque efectivamente lo que pasa es que les molesta nomás. Entonces, yo creo que el énfasis efectivamente es y en este caso clínico específicamente, la paciente llegó ya con una enfermedad que estaba, del punto de vista de todos los factores de riesgo, bastante avanzados en tiempo y años, pero tenía tenía efectivamente un poquito de hipertrofia que nadie pescó al principio también, y que nadie trató. Estaba con glibenclamida y no se le cambió posteriormente, no se trató de optimizar el tratamiento diabético tampoco, o sea, se mantuvo con dosis bajas de metformina por largo tiempo, o sea, ese era el objetivo del caso, efectivamente, ver que muchas veces los pacientes están además subtratados, y eso es lo que nos toca ver a nosotros. O sea, y ahí es donde la charla, la doctora magistral, que la felicito porque realmente, y muy, muy buena la charla, nos ilustró, pero absolutamente, de que sí, efectivamente, encontrando pequeñas cosas en los pacientes uno puede intervenir y puede tener un outcome absolutamente distinto al que tuvo lamentablemente esta paciente. Yo creo que la Mónica abordó un tema, una frase que va a quedar ahí para el bronce, es que realmente los fármacos, tanto en prevención primaria o ya un poco más secundaria, como en insuficiencia cardíaca ya establecida, que realmente mejoran a estos pacientes son los que bloquean el eje, renina, angiotensina, aldosterona y los betabloqueadores. Y ella dijo una cosa, que los anticálcicos, déjenlo un poquito más adelante, que no se malinterprete eso, pero estoy totalmente de acuerdo. A veces yo veo pacientes con amlodipino y furosemida y no están con ARA2 o con IECA, el enalapril, por lo menos en Chile se da en forma gratuita en los consultorios muchas veces. Entonces, por favor, privilegiar ese grupo de medicamentos
En el paciente que está en la etapa A, en el que no tiene insuficiencia cardíaca clínica, en el que lo que tiene son factores de riesgo. No sé si Mónica te puedes explayar un poco en ese, porque yo creo que es importante ese mensaje. Sí, mira, en realidad yo creo, a ver, primero varias cosas. Cuando usen atenolol, primero, si ya no tienen otra cosa, y atenolol, el atenolol se da cada 12 horas. Cada 12 horas es la vía media en el fondo, en lo cual se tiene que repartir, cada 12 horas. El atenolol no es un betabloqueador que haya sido en el fondo estudiado casi en insuficiencia cardíaca, y ya el estudio LIFE, ¿cierto?, lo deja fuera totalmente. Fundamentalmente, los estudios que se han hecho para insuficiencia cardíaca, no para prevención de insuficiencia cardíaca, está el bisoprolol, el metoprolol y el carvedilol, que son los medicamentos más probados en insuficiencia cardíaca. Ahora, para prevenir insuficiencia cardíaca, en general, en los estudios antiguos, ¿se usaba atenolol también? Sí, es verdad, y se usaba propanolol también, pero lo importante, quizá del mensaje, es que empiecen en un diabético sobre todo, con un inhibidor de enzima convertidora o un inhibidor del eje. Pueden usar un ARA2 o un IECA. Mejor un IECA que un ARA2. Después pueden usar un beta bloqueador. Pueden usarlo. Acordarse solo de una cosa, que el beta bloqueador lo único que aumenta cuando es comparado con otros medicamentos y uno lo usa como antihipertensivo es que aumenta el stroke, el accidente vascular encefálico en los viejos. Pero para todo lo demás, de prevención de insuficiencia cardíaca, sirve. Y después tenemos los vilipendiados diuréticos. Y los diuréticos en dosis bajitas no producen tanta hiperglicemia, no producen tanto síndrome metabólico, y en dosis de hidroclorotiazida bajitas como clortalidona bajas, es vasodilatador. No tiene una acción diurética predominante, sino vasodilatador. Con respecto a la espironolactona, yo no hablé ya de los mineralocorticoides, pero también hay estudios que han disminuido en el fondo, previenen el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y ahí está fundamentalmente la eplerenona, que son los estudios que se han hecho, pero era una excelente alternativa también en este paciente ya después cuando estaba con insuficiencia cardíaca establecida. Y finalmente, no hablé de ibravadina, no hablé tampoco de resincronización, pero la resincronización, Roberto y Franco, ustedes pueden complementar esto, ha sido demostrado en etapas en capacidad funcional 2, ya que sirve como para evitar el remodelamiento excéntrico y revertirlo, de manera tal de que también en el fondo puede ser una herramienta útil en pacientes que tienen un bloqueo rama izquierda y que en el fondo pueden estar en etapa B, pero en el fondo se podría dar, pero generalmente el estudio, creo que fue el MADIT que lo demostró, los pacientes estaban en capacidad funcional 2, es decir, no estaban completamente asintomáticos, si mal no recuerdo, ¿cierto, Roberto? Sí, un poco más avanzado. Sí. El MADI equivalente más Con avanzado. respecto que alguien preguntó por ahí la ibravadina, no hay estudios de prevención de insuficiencia cardíaca. Ojo, acá estamos hablando de prevención, no de insuficiencia cardíaca establecida. Eso. Doctora, yo tengo unas preguntas acá. En realidad he ido recopilando algunas que son bastante frecuentes en nuestra práctica cotidiana. ¿Ya? Yo creo que de todo, en la atención primaria también, el tema del paciente que no se controla hace tiempo. Ahora con la pandemia, claramente los pacientes han tenido menos acceso a la salud en muchas áreas, y ellos hacen un esfuerzo a veces por llegar con los exámenes tomados, con ciertas cosas para adelantar terreno, y muchas veces incluyen la hormona tiroidea. Una cosa porque alguien le toma ese examen al paciente y llega a la consulta y la paciente, cosa que es muy habitual, habitualmente mujer, tiene un hipotiroidismo subclínico o tiene alteración de TSH. Hay cierta evidencia, y esto por una pregunta que alguien hizo, de que la enfermedad tiroidea o el hipotiroidismo se relaciona a la incidencia de insuficiencia cardíaca a largo plazo. Absolutamente. La hormona de tiroidia en el fondo es una de las hormonas que va a influir en el fondo, así como las catecolaminas, en la contracción miocárdica. Y pacientes que están, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, con un hipotiroidismo que es
muy importante, o casi coma mixedematoso, son pacientes que se encuentran con una hipocontractilidad, en que la suplementación con levotiroxina, y en esos pacientes con coma tiroideo, con T3, con liotironina, son fundamentales. De manera tal de que ese es un caso de insuficiencia cardíaca que puede ser revertido y puede ser sanado. De manera tal de que es muy buena la pregunta y muy atingente, porque hay que pedirlo. Cuando uno tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, hay que descartar hipotiroidismo, como también hay que descartar hipertiroidismo. Los dos pueden producir insuficiencia cardíaca. En el hipertiroidismo, por taquicardia, por lo que dijimos fundamentalmente, ¿ya? Eso, por la taquicardia, y por lo tanto la taquicardia mantenida es una de las causas de insuficiencia cardíaca que se llama taquimiocardiopatía. Así es. Bueno, y para las dos, en realidad las dos pueden aportar una cosa más práctica. Lo más frecuente es aconsejar formas de estilo de vida más saludable. ¿Cómo lo hacen ustedes por el tema de la prevención de insuficiencia cardíaca cuando se trata de ejercicio? ¿Los 150 minutos basta y sobra? ¿Ustedes aconsejan más? ¿Cómo finalmente convencen al paciente de hacer ejercicio en su práctica habitual? Para que sea un poco más práctica esta conversación. Ya, Denise, tú. Ya, así que parto yo. Bueno, Franco, ese es un temazo, porque yo creo que una de las cosas que más nos cuesta es que el paciente modifique su estilo de vida a que se tome las pastillas, ¿ya? Eso es lejos lo más difícil. Si bien yo al menos creo que en la práctica habitual nuestra vemos que quizás es un poco más fácil que el paciente haga algo de ejercicio a que haga dieta. Yo creo que eso es lejos lo que más nos cuesta. Pero en cuanto a ejercicio, la recomendación, al menos yo, para tratar de lograr una adherencia, es que trato de hacerla, cosa que el paciente no sienta que yo le estoy pidiendo que vaya al gimnasio 5 días a la semana y esté 2 horas metido ahí y que tenga que hacer un cambio muy radical en su vida, porque ahí uno lo agobia y el paciente al tiro le pone un stop a la situación. Yo generalmente parto gradual. Parto diciéndole, escoja 2 días a la semana, y trato de lograr al menos que tenga entre 150 minutos, eso es, pero para mí eso es el mínimo, ¿ya? 150 minutos de ejercicio es el mínimo, porque en realidad, si bien vemos que hay efectos positivos con el ejercicio en ese sentido, nosotros también vemos que con más tenemos mejores efectos. Entonces uno como que tiene que tratar de llevar al paciente que tenga al menos una actividad física al menos moderada. A veces funciona decir a los pacientes que, y en algunos centros donde tenemos acceso a kinesiólogos, que haga una terapia un poquito más bien guiada, donde se le puedan enseñar los ejercicios para que el ejercicio sea un poquito más eficiente y no tome tanto tiempo lograr los objetivos, ¿ya? Y eso guiado a través de kinesiólogos que trabajan en rehabilitación cardíaca y con nosotros. Pero a veces no hay acceso a eso, entonces al menos yo parto diciéndoles que empiecen a caminar y que empiecen a moverse un poco, y trato de hacer controles un poco más seguidos inicialmente para tratar de ayudar en cuanto a lo que es la adherencia a eso. No sé, doctora, ¿cómo le va a usted con este tema? A ver, el tema del peso y del ejercicio son temas que son los más difíciles en el fondo de tratar, y desgraciadamente nosotros aquí en Chilito tenemos una epidemia de sobrepeso y obesidad, que es una epidemia. Y voy a empezar con la obesidad. Yo fundamentalmente a todos mis pacientes y los becados que pueden estar viendo, un saludo para todos si están los becados, los ex becados, les hago un monito a los pacientes y les digo, mire, este monito tiene un corazón. ¿Cuánto mide usted? Mide 1,60 m. Y usted está pesando 80 kilos, pero debiera pesar 60. Y este corazón fue diseñado por el que usted crea, Dios, Alama, el que sea, para tirar sangre a 60 kilos. Pero resulta que usted en su cabeza tiene una maleta de 20 kilos. Y esa maleta, le dije yo, tiene también piel, tiene pelos, tiene etcétera, le digo yo, que hay que tirarle también sangre a esos 20 kilos más. De manera tal de que para el que su mismo corazón le tire sangre, tiene que trabajar más. Y por lo tanto, hoy día, una de las principales causas de insuficiencia cardíaca, tanto en hombres como en mujeres, es la obesidad. Entonces le digo, esto no se trata de cómo uno se ve,
se trata de salud. Entonces a lo mejor al marido o a la señora le gusta más gordito, pero esto hace trabajar el corazón mucho más y se cansa y va a llegar a la falla cardíaca. Eso me ha ido bastante bien, porque los pacientes cuando uno les dice eso, como que reaccionan mejor que uno les diga que están gordos, ¿ya? Lo segundo, con la actividad física, yo misma en estos momentos con la pandemia estoy sumamente floja, de manera tal de que lo único que sirve, yo creo, es que cada vez la gente en este país está teniendo más perros, salen a pasear al perro, y les digo que aprovechen de pasear al perro, pero que traten de que el perro vaya más rápido que ellos. Segundo, que usen de estos cuentapasos, que también sirve, o que usen el celular, y cuando están ahí en la consulta les pido que me presten el celular. Le digo, tiene de esta aplicación de la salud, y les veo cuántos pasos hacen diariamente, de manera tal de que se pongan una meta que sea un poquito mayor a la meta que habitualmente tienen, ¿ya? Y eso es lo que hago fundamentalmente. Obviamente que desde el punto de vista ya los pacientes con insuficiencia cardíaca más avanzada, es fundamental la rehabilitación, y es fundamental porque tanto rehabilitación por parte de ejercicio aeróbico como ejercicio de resistencia, porque los pacientes están atrofiados de músculo, así que necesitan resistencia, y por otra parte, lo aeróbico necesitan también de rehabilitación cardíaca guiada, muchos pacientes. Pero es un temazo. Y creo que una buena cosa que han hecho los distintos gobiernos es poner estas plazas saludables, porque cada vez más gente va a las plazas y hace algo. Muy bien. Yo quería volver, hay algunas aquí en las preguntas también, volviendo al caso clínico, del rol, porque a esa paciente le hicieron un test de esfuerzo. Claro, con bloqueo de rama izquierda probablemente eso no estaba indicado, porque las alteraciones electrocardiográficas ahí se reponen, pero se me ocurre a mí que con el advenimiento del angiotac coronario, entonces con el estudio de esta isquemia, la gente está como confusa si seguir indicando test de esfuerzo o en pacientes con alta carga de factores de riesgo, ir directamente a ver la anatomía, si está disponible obviamente el recurso. Quiero que ustedes me den su opinión respecto a si el test de esfuerzo hay que enterrarlo o cuál es el rol del test de esfuerzo todavía en nuestro argot en los cardiólogos. Me gustaría, Mónica o Denise. A ver, el test de esfuerzo, yo todavía soy amiga del test de esfuerzo, la verdad las cosas. Pero yo creo que ahora, siglo XXI, el test de esfuerzo para el diagnóstico de isquemia tiene una sensibilidad mucho más baja de los exámenes que tenemos disponibles, ¿ya? Llámese alguna prueba de isquemia con imagen o el angiotac coronario. Pero creo que es súper útil porque todavía uno al paciente lo hace visualizar un poquito su capacidad física funcional, nos permite evaluar otras cosas como la respuesta apresora al ejercicio cuando queremos indicar ejercicio en estos pacientes, nos permite evaluar también la respuesta cronótropa por supuesto si es que aparecen o no arritmias. Muy de acuerdo con que en el bloqueo completo rama izquierda no estaba indicado, pero esto fue indicado antes de que llegara la paciente con el electro, con el bloqueo rama izquierda. Entonces, muy de acuerdo con que nosotros no lo indicaríamos si sabemos que hay, si hay un bloqueo rama izquierda persistente, y ahí nos iríamos directamente a otro tipo de examen. Pero yo creo que también hay que ser realista. No todos los lugares tienen angiotac coronario, no todos los lugares tienen mivibipiriamol o tienen SPECT miocárdico o ecodobutamina que uno le puede pedir a los pacientes si uno quiere evaluar isquemia. Entonces, si uno va a un lugar remoto en Chile donde no tenemos acceso a esas cosas, el test de esfuerzo sigue teniendo un rol. Si bien no es la mejor sensibilidad que tenemos, es lo que tenemos a mano y que en cualquier parte de Chile se puede hacer. Entonces yo definitivamente no lo enterraría, no solo porque nos sirve en lugares más remotos, sino que también porque nos da otra información respecto al paciente que es útil de saber. Yo les recuerdo que la doctora Acevedo hace años atrás presentó un trabajo y yo no sé si lo publicó, yo creo que lo publicaste, Mónica, del valor de la capacidad aeróbica de un individuo en desarrollar patología cardiovascular. Eso es vital en la cardiología en general. Sí, el test de esfuerzo yo creo que sigue dando ese dato. No sé qué piensas tú, Mónica. A ver, sí lo publiqué, Roberto, está publicado, recién lo publiqué el año pasado, en el Clinical, ¿cómo se llama? Clinical Medicine. Sí. Excelente trabajo ese, muy bonito. Está publicado afuera, muy bonito.
Y, a ver, la capacidad funcional es súper importante determinarla, y cuando uno no la puede determinar objetivamente bien, hay que hacer un test de esfuerzo. Todas las mujeres dicen que se cansan, todas, ¿ya? Pero uno le hace un test de esfuerzo y muchas tienen una capacidad funcional que es absolutamente normal. Lo otro que sirve y que no hay que olvidar es que el angioTAC coronario es una excelente herramienta, pero se está pidiendo mucho angioTAC coronario, y lo que hay que pedir es mucho calcio coronario, que es distinto. Y el angioTAC coronario se está pidiendo tan indiscriminadamente que, por ejemplo, en un paciente que no tiene indicación de un angioTAC, sino solamente de calcio coronario, te salen lesiones que son del 50%, del 40%, y esos pacientes están yendo muchas veces a una coronariografía, cosa que es absolutamente incorrecta. Entonces pasa que en esos pacientes a lo mejor te sirvió hacerle el test de esfuerzo, porque el test de esfuerzo te dijo no tiene angina, no tiene disminución de la capacidad funcional, así que tu angioTAC coronario en el fondo déjalo ahí que descanse, ¿ya? De manera tal de que eso es un mensaje, mucho angioTAC coronario y después no saben qué hacer. Lo importante es que si en el angioTAC coronario sale placa aterosclerótica, se actúe sobre eso en forma agresiva. ¿Por qué? Porque está demostrado aquí para prevención de insuficiencia cardíaca que hay que manejar agresivamente la patología isquémica, que es en el fondo la enfermedad aterosclerótica, que va a ser a futuro un infarto o una enfermedad de tres pasos. Yo quisiera decir algo respecto a lo mismo que dice la autora, un poco reforzar eso. Y yo creo que como hay mucha gente que también son médicos generales o internos o becados, el SPECMI, o sea, el angioTAC coronario generalmente uno lo pide cuando hay síntomas o sospecha de que hay alguna lesión o algo que está provocando isquemia. Y el calcio coronario nosotros lo pedimos como para evaluar riesgo cardiovascular. Entonces, esa es como la gran diferencia que uno tiene que hacer con esos exámenes. Es muy distinto, no solo en cuanto a la información que te pueden dar, pero también en costo. Ya cuando tú pides un calcio coronario, el costo es completamente distinto a un angioTAC coronario. Eso. Bien, sí, eso es verdad. Ahora, una cosa con respecto al caso clínico, no sé si alguien lo preguntó, Roberto, pero este era una paciente que era diabética y tenía enfermedad de tres vasos, ¿ya? Ahora, no, estaba un poco dilatada, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, estaba un Con poco hipertrofia excéntrica. porque en el fondo ahí está que todavía lo único que dejó el ischemia trial, pero lo dejó en cardiopatía dilatada, era que la enfermedad de vaso en diabético todavía sería resorte quirúrgico, ¿ya? Y que es importante recordar que ese grupito en el isquemia, en el fondo, se excluyó, ¿ya? Se excluyó, o sea, se excluyeron los pacientes que estaban con una falla cardíaca, también muy importante. Bueno, a esta paciente se le ofreció la cirugía y ella no quiso operarse, efectivamente. Sí, yo creo que queda en la mente que los pacientes diabéticos con enfermedad coronaria severa, 2 o 3 vasos, eso el estudio de Freedom de Valentín Fuster mostró, y eso estaba vigente, ¿eh? Uno queda con esa idea. Tú puedes hacer una angioplastía en casos puntuales, pero la verdad que la enfermedad coronaria en el diabético es muy difusa, es mejor operarlo, ¿ya? Ese es el concepto que uno debe tener. Alguien pregunta también el rol de los resincronizadores en la insuficiencia cardíaca. Voy a hablar, 2 palabras puedo decir de eso. El concepto es que un paciente con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, que usted vea bloqueo de rama izquierda en el electro, no tiene que tener otro elemento para eventualmente, para pensar al menos que puede beneficiarse de un resincronizador. Así que si usted es un médico general o está en un lugar donde no tiene acceso, derive a ese paciente, sobre todo si está sintomático y con terapia razonablemente óptima, evidentemente se va a beneficiar del resincronizador en cuanto, y eso también previene hospitalizaciones y falla cardíaca, porque el resincronizador hace una cosa que se llama remodelamiento inverso, es decir, el ventrículo puede volver en un porcentaje no menor de la función ventricular y de la estructura del corazón. Ahora, había otra pregunta, dice, rol de los ARNI y ICGLT2 en prevención de insuficiencia cardíaca. Ahí la Mónica algo habló de eso, pero yo creo que la balanza se inclina más probablemente a los inhibidores de la recaptación que a los ARNI propiamente tal, porque por eso que mostré en el fondo ese trabajo de ARNIs
de sacubitril/valsartán, mostré unos trabajos que eran en remodelación, en remodelamiento reverso, que predecían que eran pacientes en el fondo que no estaban con insuficiencia cardíaca severa, ¿ya? La verdad es que para prevención de insuficiencia cardíaca no existen tantos estudios, no existen tantos, porque habitualmente los estudios quieren sacar en el fondo reducción de eventos, ¿ya? Y los eventos se ven en los pacientes fundamentalmente, los clasifican en los C, en etapa C, esos son los que se están reclutando, la mayoría, pero sí mostré ese paper que es de remodelación de sacubitril/valsartán, que es un muy buen paper y que disminuye, o sea, que provoca remodelamiento reverso, es decir, en el fondo disminuye la progresión hacia la remodelación excéntrica. Y con respecto a los ISGLT2, ustedes saben que la principal información es de los trabajos que se han hecho, el DECLARE, el EMPA-REG, después el CANVAS, y después el DAPA Heart Failure y el EMPEROR, y son todos pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida en el estudio EMPA-REG, después en el estudio DECLARE, prácticamente el 70% tenía solo factores de riesgo, de manera tal de que ahí podemos decir que hubo prevención de casos de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Y los estudios DAPA Heart Failure y EMPEROR eran pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero sí, en los estudios que mostré de disminución de fibrosis miocárdica, ¿ya? Y el EMPA-HEART en el fondo se redujo y se revirtió el remodelamiento en la hipertrofia ventricular izquierda, de manera tal de que son evidencias de que hay prevención de insuficiencia cardíaca futura. Se puede extrapolar eso. Y yo creo que, como tú dices, los ISGLT2 han sido demasiado investigados, pero existen trabajos muy lindos también con sacubitril/valsartán, o sea, categóricamente son drogas que tenemos que empezar a usar más. Estudios con sacubitril/valsartán hay en hipertensión, pero hipertensos viejos y hipertensos muy severos. Esos son los estudios que hay con hipertensión y han disminuido la hipertensión, pero no son estudios de prevención de insuficiencia cardíaca, sino que estudios en hipertensión. Excelente. Bueno, ya para irnos despidiendo y en honor al tiempo también, me gustaría que tal vez la doctora Lama comente finalmente qué hubiera hecho ella en vez de haber agarrado a la paciente ya con FEBI reducida, qué hubiera hecho ella con el mismo caso para prevenir la insuficiencia cardíaca. Eres pillo franco, es larga la respuesta. Bueno, bueno, no sé si se recuerdan todos el caso, pero uno era una mujer mayor, tenía un IMC de 34, voy a partir por ese lado. Por supuesto, aquí no se mencionó y no se hizo tampoco tratar de hacer que la paciente lograra una reducción de peso significativa como para empezar a prevenir. Cuando ella llegó, tenía algunos cambios muy sutiles en el ecocardiograma, un poquito hipertrofia, un poquito dilatación de la aurícula izquierda, pero tenía una fracción de eyección preservada, no tenía valvulopatías, o sea, era una paciente en la cual podíamos trabajar para reducir todo eso. Lo otro que no se mencionó y que nunca se hizo fue que nunca se hizo una terapia para el cese del tabaquismo, que es otro factor de riesgo importantísimo en esta paciente. El manejo de la diabetes, ahí con ella, con una diabetes que estaba muy mal manejada, estaba con hemoglobina 8,9 y estaba con metformina 500/3 y estaba con glibenclamida, yo habría o sea, habría sacado la glibenclamida rápidamente de la terapia, probablemente habría mantenido la metformina y habría tratado de introducir algún fármaco ya como dice la doctora, podría haber sido un GLP-1 en esa etapa o un SGLT2, ¿ya? Eso hubiese sido como lo que hubiese hecho inicialmente. El atenolol, la verdad las cosas que en ese momento no tenía ningún rol en esta paciente y lo que habría agregado rápidamente hubiese sido IECA o ARA2, ¿ya? Quizás si era una hipertensa muy severa que no estaba bien manejada inicialmente, haberle dejado el amlodipino como terapia coadyuvante. Yo creo que hubiese partido por eso, hubiese sido como bien estricta en manejar esos factores de riesgo ya el año, o sea, 6 o 7, ¿cuántos fueron? 7, 8 años antes de que la paciente falleciera, ya donde teníamos harto con qué trabajar.
¿ya? Pero hay que tener claro que esta es un poco la paciente promedio que se está presentando en la consulta ahora, y hay que empezar a ser más agresivos en la terapia, o sea, tenemos que parar de quedarnos sentados y mirar cómo estos pacientes progresan, no decir, no, no va a bajar de peso, sí, hay que intentarlo, y si tenemos que hacer controles más seguidos, hacer controles más seguidos. Tenemos acceso a fármacos en este momento que no existían hace 8 o 10 años atrás, y ahora sí los tenemos, entonces yo creo que es el momento de empezar a ponerse un poco más agresivo en la prevención, y tomar un poquito más las armas con este grupo paciente, porque como dice la doctora, tenemos una epidemia de este grupo pacientes en este momento, y con la pandemia ha empeorado aún más. No puedo quedarme callado yo en decir que esto es un abordaje que tiene que ser del equipo de salud. Los doctores somos malos para ese advisor, porque los doctores tenemos otras cosas. Yo creo que hay que, de todas maneras, vincular aquí a los kinesiólogos, a las enfermeras, al personal técnico de enfermería, a todo el equipo, porque si usted le deja esa tarea a la doctora Acevedo, al doctor Concepción, probablemente la doctora Acevedo lo va a hacer mucho mejor que yo, pero realmente va a quedar en el aire, porque los médicos estamos, yo creo que esto es y que muchas veces no lo entienden los equipos. Cuando uno ha visitado otros lugares del mundo donde se hace prevención, el rol del doctor es un rol único aquí, y el resto que hace la pega de verdad son los kinesiólogos, los terapistas, los farmacéuticos, las enfermeras. Yo creo que ese mensaje es importante para los sistemas de salud. Sí, ahí yo, Roberto, aquí había un chat en el chat. Es importantísimo aquí el acompañamiento por enfermera y nutricionista. Yo creo que son fundamentales, por lo menos en mi equipo, la enfermera y la nutricionista que hacen la educación son mucho más disciplinadas que que nosotros los doctores. Y quiero decir algo con el sacubitril valsartán. Es verdad que está indicado solo para GFREF con fracción de eyección menos de 40%, pero hay que recordar que en las mujeres hubo tendencia significativa a disminuir en el fondo los eventos cardiovasculares en el estudio Paragon Heart Failure. Y hay evidencias de que fue así. ¿Por qué? Porque la mujer tendría mucho más en el fondo inflamación, más inflamación, oxidación, etcétera, etcétera. Hay un estudio de la doctora Lam, de la Caroline Lam, que es sumamente bueno en ese respecto. Así que acordarse que en mujeres hubo resultados positivos. Eso. Muchas gracias por la invitación Yo creo que estamos en la hora, pero hoy hay muchas preguntas. La verdad que vamos a tener que hacer otro webinar probablemente, pero no tenemos tiempo para hacer más preguntas. Estamos en la hora. Sí, yo le agradezco enormemente a la doctora Lama, a la Denise y a la doctora Acevedo por sus excelentes charlas, y a Franco por ahí estar dirigiendo el buque conmigo. Así que muchas gracias por participar. En este momento tenemos todavía 329 personas conectadas, lo cual es un éxito para nosotros. Muchas gracias por el interés. Gracias por todo. Gracias. Abrazo. Chao. Gracias. Gracias, chao. Viva la prevención. Sí. Chao.